los temas rancheritos para que se gocen. ¡Aleluya! Identidad, oiga, y esto dice de la siguiente manera. Nos da lo que el mundo no nos puede dar, lo que el mundo no nos va a dar jamás. ¿Sabe una cosa? Que en nuestro corazón existe un vacío que solamente tiene el tamaño perfecto de Jesucristo. Por eso algo. Tiempo atrás estuvimos en Michoacán y estuvimos en una gira de nosotros predicábamos y estaba el grupo Tejones Band de Monterrey, y ahorita me acordé por los levitas que como que nos andamos siguiendo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero gracias a Dios porque a mi hija dice, mamá, tocan muy bien los del grupo, amén. Hoy no nos pudo acompañar,
pero ella se goza mucho cuando escucha los cantos, amén, del grupo. Y gracias a Dios esta tarde porque usted está aquí, amén, gloria a Dios. El mensaje va a ser, no va a ser lo mismo de la predicación que tuvimos allí en Vega, porque le dijimos que el mensaje era muy largo, amén, es muy extenso. Pero no nos saca de ahí, amén, aleluya. Pero hoy vamos a compartirle lo que el Señor tenga para cada uno de ustedes, amén, gloria a Dios. Y Dios bendiga a mi esposo, Dios bendiga a mi primogénito, amén, que hoy nos acompaña esta preciosa tarde, gloria a Dios, amén. El libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 27, ahí vamos a tener la palabra, aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Amén. ¿La tenemos? Apocalipsis, capítulo 21, verso 27. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces váyase conmigo a la palabra. Gloria a Dios. Que se lee de la siguiente manera, en el nombre precioso de Jesús. Dice: no entraré en ella ninguna cosa inmunda, o aquel que hace abominación o habla mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Casi nadie. Dice: solamente los que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Gloria a Dios, qué precioso. Gloria a Dios. Hoy hago una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí, sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Aleluya, eso me gusta, amén. He estado en muchos lugares donde les hago la pregunta y a veces como nada más que uno o dos, aleluya, como que no están seguros que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, amén, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que estar seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Cierre sus ojos esta preciosa tarde, aleluya. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, a donde toda rodilla se doblará, en ese nombre precioso, vamos contra todo espíritu de indiferencia, todo espíritu de apatía, todo espíritu de incredulidad. Padre, esta tarde atamos, ligamos al hombre fuerte de este lugar y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, empieza a desatar espíritu de bendición, espíritu de victoria, espíritu de salvación, oh, en el nombre precioso de Jesús, aleluya. Ahora te pido, Espíritu Santo, que como lo hiciste un día con el profeta Isaías, ahora también esta tarde vengas y pongas ese carbón encendido en mis labios y el mensaje llegue a correr con libertad como río de agua viva. Espíritu Santo, ven, afina el oído de tu pueblo, de tu iglesia, aquellos que van a escuchar también a través de la tecnología, a través del Facebook Live, también, Padre, del YouTube, hasta ahí llega Espíritu Santo también y toca, quebranta, habla Espíritu Santo, aleluya, habla al caído, habla al necesitado. Espíritu Santo, que sea tu palabra que vaya y redarguya lo más profundo del corazón en sus lugares. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya está listo? ¿Ya quiere que el Espíritu Santo ministre su vida? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Para entrar al mensaje que quiero compartir esta preciosa tarde, aleluya, voy a retroceder poquito. Amén. Aleluya. ¿Cómo fue mi proceso al compartir esta parte primera y segunda parte de lo que Dios me mostró? El morir 1 hora 40 minutos, el haber tenido la experiencia, lo que es sentir cuando la persona muere, cuando todo es una confusión, por todo lo que está pasando a su alrededor. Voy a compartir el conocer a Cristo a la edad de 13 años. 13 años, yo necesitaba, yo deseaba un cambio en mi vida.
Yo deseaba el perdón de mis pecados. Aunque era un adolescente, yo anhelaba que alguien perdonara mis pecados, cambiara mi vida. Y a la edad de 13 años, cuando me presentan a Cristo como mi Salvador, yo abro la puerta de mi corazón, recibo a Cristo, aleluya. Y desde ese momento empecé a darme cuenta que mi vida fue cambiando. Empecé a buscar un lugar donde congregarme, pero siempre fui nada ahí, hermanos, aleluya. Te he escogido, y te he escogido con un propósito. Y el propósito que Dios te ha escogido es para que tú le sirvas, es para que tú seas un siervo de Dios, una sierva de Dios, una guerrera de Dios, aleluya. Por eso Dios, con un propósito, aún desde el vientre de tu madre te ha guardado, aleluya. Pero los años pasaban. Conocí a mi esposo. Él pastoreaba una iglesia. Nos casamos, pero él sabía que yo no me gustaba hablar mucho, no me gustaba platicar, aleluya. A veces mi esposo, para querer platicar conmigo, usaba cuando llegaba la hora a veces de estar en la mesa, le digo, está bien, varón, yo te acompaño. Pues a fin de cuentas el de la campaña eres tú. Recuerdo que salíamos a aquella campaña, pero no sabía qué era lo que Dios tenía para mí en esa campaña. No sabía qué iba a pasar, no sabía qué era lo que me iba a suceder. Cuando estábamos en el tercer día de campaña, recuerdo a mi esposo que estaba a punto de culminar el mensaje. Cuando llega conmigo me dice, hermana María, algo pasa. Sí, algo pasaba. Me gustaban siempre los lugares de mero atrás. No me gustaba sentar ni adelante ni a mediación. Mi lugar siempre lo buscaba atrás. Algo empezó a inquietarme. Aleluya. De repente, antes de que el mensaje culminara, de repente empecé a sentir algo que nunca había sentido. Empezó a pasar algo que nunca me había pasado. Aleluya. Pero cuando Dios tiene un plan, un propósito en la vida del hombre, en la vida de la mujer, en la vida del joven, aleluya, no hay demonio del infierno que salga y pare, aleluya, o detenga el ministerio que Dios tiene para usted. Aleluya, porque usted ya fue escogido desde el vientre de su madre. Dios ya lo trazó con un propósito. Aleluya. Porque a veces decimos, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me sucede esto? Yo sirvo a Dios, yo busco a Dios. Parece que entre más busco a Dios, tengo más problemas. Se me vienen más enfermedades, más problemas con el esposo, con los hijos. Aleluya. Empezó a construir iglesias, construía, dejaba ir un pastor. Alábele. Y él volvía a buscar otros lugares para seguir construyendo. ¿Ven? Y recuerdo cuando él me dice, yo quiero que me ayudes, no vamos a pagar por quien nos ayude a construir esta iglesia. En los tiempos libres, yo quiero que tú me ayudes. Y empezamos a construir una iglesia en el ejido Andalucía, municipio de Matamoros, Coahuila. Ahí empezó mi esposo a construir desde abajo. Y recuerdo que en una ocasión mi esposo me dice, hermana María, agarra una tabla. Él era el maestro, yo era su chalán. Dice, agarra una tabla, clávala. Y recuerdo que yo agarré aquella tabla que él me había dicho, agarré el martillo, agarré clavo. Y no sé qué pasó, de repente me bloqueé y de repente agarré lo que fue el clavo, el martillo, y con la mano zurda, yo no soy zurda, y con la mano zurda agarré, hermanos, y le di al clavo, pero recuerdo que aquel clavo
hermanos, golpea lo que es. Fue tan fuerte el golpe que cuando el clavo botó, el martillo cayó en esto de mi mano. Cuando sentí el golpe, nada más dije, mi esposo dice, con agüita con sal y una pastilla para desinflamar, ahorita se va a arreglar. Pero mirábamos que no pasaba nada, el dolor era más fuerte, la hinchazón era más fuerte, aleluya, y aquel dolor insoportable. Llegó el momento en el cual fuimos con un traumatólogo y dice, se bloquearon los nervios de lo que es la muñeca de la mano. Dice, va a tener que hacer una cirugía para poder desbloquear esos nervios, esos tendones que se han golpeado. Pero ¿sabe una cosa? Todo lo damos por la salud. Amén. Cuando tienes dinero, aunque menos importa, porque lo que importa es la salud. Yo recuerdo a mi esposo que él dice, no hay problema que se haga la cirugía, lo importante es que ella esté bien. Tuvimos que pagar, hermanos, un hospital privado aquí en Lerdo, anestesiólogo, anestesista, oiga, de todo empezamos a pagar particular. Sí, me habían operado, me habían cortado nervios que estaban totalmente machucados por el golpe del martillo. Me cortaron los tendones o nervios golpeados y estiraron nervios de aquí hasta acá para poder volver a reconstruir, a coser. Y parecía que la cirugía había salido todo muy bien. Pero cuando de repente, en un día que salíamos a una reunión, yo recuerdo que mi brazo todavía lo traía vendado. Y cuando me subí al carro, no sé qué pasó, pero cuando me subo al carro no alcancé todavía a meter la mano y se me viene la puerta. Cuando la puerta golpea nuevamente la mano de la cirugía, volví otra vez a sentir el dolor, la molestia. Y dije, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar. Pero los días pasaban y parecía que aquello, hermano, se empezaba a complicar. Mi mano empezaba a inflamarse, mire, empezó a inflamarse. Mis dedos se quedaron así porque ya no podía yo ni moverlos. Mis dedos estaban totalmente, hermanos, sin movimiento. El dolor fuerte y de repente empezar a mirar cómo mi mano empezaba a inflamarse. Y era un dolor que no se podía soportar. Mi esposo nuevamente me lleva al traumatólogo y dice, ella necesita rehabilitación. Necesita ir a terapias para que vuelva otra vez los nervios a tener fuerza. Y recuerdo que empezamos todo un mes en lo que es medicina física, rehabilitación. Yo salía de ese lugar y yo le decía a mi esposo, cada que yo salía de ese lugar, yo me sentaba allí en la sala de espera y le decía, deja recuperarme poquito, me han lastimado mucho, aquí quieren matarme. No, el dolor no se puede soportar, no se puede tolerar. Metían, hermanos, en lo que es la rehabilitación, metían mi brazo a un remolino de agua caliente y luego me conectaban unos aparatos conectados a la luz para que poder sentir electricidad, que los nervios volvieran nuevamente a tomar fuerza. Pero yo le decía, aquí me torturan, aquí me quieren matar, el dolor es muy fuerte. Mi cabello, este es cabello nuevo, mi cabello empezó totalmente a caerse. Mi cabello estaba abajo de la cintura, muy largo. Pero en tanta rehabilitación y medicamento fuerte, llegaba un momento en el cual, cuando empezaban a internarme porque ya no podían calmar el dolor, recuerdo que ahí en las camas de hospital yo hacía esto, yo misma arrancaba mis cabellos y me quedaba con los cabellos aquí en mi mano, donde yo no podía soportar. Yo gritaba del dolor, de la desesperación. Llegaba el momento en el cual los médicos ya no podían hacer nada. Hablaban con mi esposo y le decían, hemos hecho todo lo posible, la hemos drogado, le hemos dado medicamentos de muy alta, de lo que es casi ya droga, y no hace efecto, no hace nada. Dice, no sabemos ya qué hacer con
Pero luego pasan los días. Y cuando estaba allí en aquella cama de hospital, aleluya, llegó un momento en el cual empecé a recordar. Había pasado por esa cirugía y había recordado que pasaban los días y los hermanos de ahí que estaban, hermanos, que eran nuestras ovejitas, como que ya se habían fastidiado de tanta visita, de ir a orar por nosotros. Llegó el momento en el cual me sentí totalmente sola en aquella cama de hospital. Recuerdo que ahí llegó el momento en el cual ahí empecé a llorar y empecé a decirle: Señor, Señor, he soportado, aunque la congregación nos haya dado la espalda, he soportado aunque mis padres me hayan dado la espalda, pero lloraba tan amargamente cuando decía: he soportado eso, sí, pero lo que no puedo soportar es que tú, Jehová de los ejércitos, es que tú, el Rey de Reyes, también me hayas abandonado, me hayas dado la espalda. Eso sí, no lo puedo soportar. Me sentía como que si Dios me hubiera abandonado, como si se hubiera alejado de mí. En medio de aquella desesperación, veo a mi esposo y de repente veo a un médico y le dice: Señor, venga porque queremos hablar con usted. Mi esposo me deja ahí y se va. Yo no sabía que el médico decía a mi esposo, pero después que oigo a mi esposo cuando él testifica esto, dice que el médico le dice: Señor, hemos tenido mesa redonda de médicos, hemos revisado todo el diagnóstico de su esposa y nos da a que su esposa, esa mano se ha gangrenado. Mire, mi mano estaba así, inflamada, desde aquí hasta acá, así, inflamada, un color rojo negro, caliente, que sentía yo que se me quemaba, algo desesperante. Dice: ese brazo de su esposa va a tener que ser amputado, lo vamos a tener que cortar lo más corto que se puede. Dice: pero también, dice, no sabemos cuánto tiempo le quede de vida. Ha avanzado tanto, dice que, dice, no sabemos cuánto tiempo vaya a vivir. Dice: pero usted ahorita se la vamos a dar de alta y se la va a llevar a su casa. Era un viernes. Usted se la va a llevar a su casa y usted, como su esposo, va a tener que platicar con su esposa, va a tener que llevarla con un psiquiatra, va a tener que decirle que su brazo va a ser amputado, va a tener que hablar con ella y decirle que no sabe cuánto tiempo le queda de vida. ¡Aleluya! Y cuando mi esposo va a mi cuarto me dice: vámonos, estás dada de alta. Le digo: ¿pasa algo? Yo miraba el rostro de mi esposo con aquella tristeza. Decía: no pasa nada, todo está bien. Pero yo sabía que no estaba bien. Como pude, me levanté de la cama. Mi brazo siempre estaba amarrado a una venda, porque yo no toleraba que mi brazo hiciera esto. No toleraba que mi brazo cayera. No toleraba que ni los abanicos de esos el aire, no toleraba que me dieran, porque cuando yo sentía cuando el aire topaba que me dieran en mi brazo, yo gritaba. Era un grito desesperante. Como pude, me levanté. Mi esposo me ayuda a salir y llegamos a casa. Aleluya. Cuando tienes dinero, qué bien. Amén. Aleluya. Todo lo damos por la salud. Gloria a Dios. Mi esposo había comprado un seguro, había pagado a un contador un año para yo poder tener seguro, para que me estuvieran atendiendo. Aleluya.
Cuando mi esposo dice, el lunes la llevo, saco la vigencia y la llevo a esa cirugía. Era un viernes. Llegamos a casa, mi esposo va y me deja ahí en casa y veo que él se sale. Y era tanto ya la desesperación, quedé totalmente calva. Mi cabello se cayó por completo. Medicamento tan fuerte hacía que mi cabello se quedara en mis manos. Totalmente calva, pelón. Y de repente, en medio de aquella desesperación donde ya no podía más, por eso siempre he dicho, aleluya, cuando tú dices yo no puedo, ya fue todo lo que di, aleluya, es cuando Dios se manifiesta, es cuando el Espíritu Santo llega, aleluya, y hace algo maravilloso sobre tu vida, porque para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Oh, gloria a Dios, aleluya. Por eso cuando la ciencia, aleluya, te desahucia, te dice ya no hay remedio para ti, eso dice la ciencia, pero el que dice la última palabra es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, es el que tiene un plan, es el que tiene un propósito contigo. Mi esposo, quién sabe dónde se perdió, aleluya. Pero ya cuando llega muy tarde, le hablo y le digo, varón, siempre le hablé así, varón, le digo, ¿sabes una cosa? Le digo, vamos, el último día, yo sentía que yo ya no me iba a poder levantar, yo sentía aquel dolor que ya no podía tolerarlo más. Cuando mi esposo escucha que le digo, vamos a orar, mi esposo dice que dentro de él dijo, tanto orar, tanto pedirle a Dios, y Dios parece que no nos escucha. No me desanimó. Y recuerdo que mi esposo me dice, está bien, vamos a orar. Yo recuerdo que mi esposo se tiró allá por un lado, mi hijo siendo un niño, mi esposo le dice, vamos a orar por mamá. Y mi hijo también se tira allí al suelo. Así caímos derribados al suelo. Yo hice esto para que mi brazo no cayera. Y ahí llorando le pedí a Dios. Mi hijo lo oía como lloraba, como gemía a Dios por mamá. Escucho a mi esposo que de repente empezaba a hablar en lenguas. Que había una hermana, aleluya, que ella cada hora iba. Y dice que cuando ella iba, dice, yo no los quería interrumpir. Cada hora que yo iba, yo los oía que estaban orando, lloraban, gemían. Y me regresaba a la casa. Y pasaba una hora y allí iba otra vez. Y ustedes orando. Dice, la última vez, dice, empezaron a hablar en lenguas. Y dije, no, pues ya me vengo hasta mañana. Y se va la hermana. No sabía qué era lo que mi esposo pedía. Aleluya. Pero cuando el tiempo pasaba, dice mi esposo, cuando yo lo escucho, cuando él da su testimonio, dice que le dice el Espíritu Santo, antes de que ese reloj de las 12 campanadas de medianoche, yo quiero que si tú vas a sanar a mi esposa, aleluya, quiero que la sanes antes de que el reloj de las 12 campanadas, aleluya. Dice, si no es que la vas a sanar, no me voy a enojar. Voy a llevarla el lunes muy temprano al hospital, era la 71 donde estaba yo ahí, hermanos. Dice ahí para que le imputen su brazo y ya no voy a salir a predicar. Voy a cuidarla, voy a ayudarla a cuidar a mi hijo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, pero todo pasa en el tiempo de Dios. Gloria a Dios, estábamos orando, estábamos clamando, lo dimos todo, aleluya, caímos derribados ante la presencia del Espíritu Santo. Cuando de repente escucho a mi esposo que empieza a hablar en lenguas, cuando empiezo, hermanos, a darme cuenta, él mismo interpretaba, y cuando escuchaba y decía, hijos, la tormenta ha pasado, aleluya. Cuando
la visitación real del Espíritu Santo, aleluya, cuando llega, toca, quebranta, oh gloria a Dios, en ese momento, el escuchar, la tormenta ha pasado, empecé a sentir de repente que aquel cordón que yo traía amarrado al brazo, empecé a sentir como si lo empezaran a desamarrar. Empecé a mirar mi brazo, que empezó a hacer esto, a temblar, a temblar. Después de meses que mi brazo no se movía, y empecé a darme cuenta que aquel brazo totalmente todo inflamado empezaba a hacer esto. Empezaba a desinflamarse, y cuando empezaba a ver, cuando mi brazo, mi mano empezaron, hermanos, a volver a la normalidad, yo empezaba a hacer esto y empezaba a mirar esto. Era, aleluya, que mi brazo volvía al color normal, aquel color entre rojo y negro, aquella gangrena se había ido, aquel cáncer se había ido, aleluya, y llegó el poder de Dios y sanó aquel brazo, aleluya, que la ciencia había desahuciado. Cuando empecé a gritar y le grito a mi esposo, varón, varón, escúchame, mira, mira lo que ha pasado. Oh, mi esposo estaba en la presencia del Señor, no podía escuchar lo que yo hablaba. Él estaba hablando en otras lenguas y me dice, hija, ese brazo que la ciencia te había desahuciado, ese brazo que la ciencia había dicho va a ser cortado, ya no sirve para nada, aleluya, déjame decirte algo, que a mí Jehová de los ejércitos me va a complacer en usarlo en grandes prodigios y milagros, aleluya, oh gloria a Dios, porque cuando Dios tiene un propósito en tu vida, no hay demonio del infierno que salga, porque cuando eres escogido, aleluya, en el vientre de tu madre, hay una grande bendición que te persigue, aleluya, es la bendición de Dios que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar, gloria a su nombre. Eso fue un proceso. El día lunes muy temprano le digo a mi esposo, vámonos. Mi esposo me empezó a platicar, me dice, tenías una cita en la 71 porque tu brazo iba a ser cortado, iba a ser amputado. El médico había dicho que ya no servía para nada. Le digo, tenía una cita el día lunes y a temprana hora te iban a estar esperando allí, la clínica 71 de Torreón, Coahuila. Le dije, pues vamos, no tenemos que hacerlos esperar. Aquella mujer que nos ayudaba en las terapias era una mujer atea, no creía ni que las moscas volaban. Era una mujer tan cruel que siempre cuando estábamos en las terapias nos miraba a todos allá alrededor y decía, ustedes me necesitan a mí, ustedes sin mí no son nada, ustedes me necesitan en estas rehabilitaciones. Ella no creía en Dios. Y cuando mi esposo dice, tienes una cita, le digo, pues vámonos, no tenemos que hacer esperar. Hablaron a mi esposo y le dicen, el quirófano está listo, anestesiólogo está listo, enfermeros están listos, todo está listo en el quirófano. Véngase a tal lado y esperamos. El quirófano está listo, médicos están listos para amputar ese brazo. Todo un mes en medicina física. Ahí antes de entrar a lo que era la rehabilitación, había una libreta donde llegaba uno, mi esposo era el que apuntaba mi nombre y ahí tenía un número, tal número. Le digo a mi esposo, apunto yo. Y empecé a apuntar en aquella libreta y entré. Todos estaban en rehabilitación y cuando entro todos estaban casi dando la espalda.
Y cuando entro les digo, buenos días, Dios les bendiga. Y todos voltean. Y cuando me ven con una sonrisa, aleluya, se alegran. Muchos decían, María, ¿qué te pasó? ¿A dónde fuiste? ¿Qué fue lo que pasó contigo? Aleluya, y empiezo a compartirles, miren, tal día, tales horas, y empecé, aleluya, a darles lo que Dios me había dado a mí, gloria a Dios, y empecé a decirles que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo transforma. Oh, gloria a Dios. En ese momento, mire, cayó el poder de Dios en ese lugar. Mire, empecé a darme cuenta que algo empezaba a pasar en ese lugar de rehabilitación. Empezaba a sentir como que el lugar se estaba incendiando. Muchos médicos gritaban y decían, algo está pasando en rehabilitación, algo está pasando en rehabilitación, parece que algo se está quemando en ese lugar. Era el Espíritu Santo que estaba quemando toda enfermedad, estaba quemando toda impureza, aleluya, de ese lugar. Muchos fueron sanados solamente por el ver. Gloria a Dios, aleluya. Cayó el Espíritu Santo en ese lugar y dije, ahí los dejo, porque yo tengo una cita en el quirófano. Me fui al quirófano y hago lo mismo. Les digo, buenos días. Les digo, ya llegué. Y aquella mujer, veo que estaba hacia un lado y me dice, te estábamos esperando. Dice, lista. Platicó tu esposo. Era tan cruel que decía, ya te dijo tu esposo que te vamos a amputar el brazo, que te lo van a cortar porque no sirve para nada. Y le digo, doctora, yo creo que ese brazo se lo va a tener que cortar usted. Aleluya. Le digo, porque yo ese brazo que usted había desahuciado, ese brazo que usted decía que no servía para nada, a Jehová de los ejércitos le ha complacido, aleluya, en volverlo a sanar para hacer grandes prodigios, hacer grandes milagros. Oiga, esa mujer atea cae de rodillas ahí cuando me miró, aleluya, y dijo, realmente el Dios que tú sirves es un Dios poderoso, es un Dios que sana, es un Dios fuerte, aleluya. Ahí reconoció que sí había Dios, que sí existía Dios. Aleluya, gloria a Dios. Muchas de nuestras enfermedades, la Biblia dice que es de muerte, amén, pero dice que algunas son para que su nombre